Y nos da el gran privilegio de podernos reunir como iglesia para presentarnos delante de Él y recibir de Él su guía y su dirección por medio de su palabra. ¿Ha venido usted en esta mañana con el deseo y el gozo de que el Señor sea hablando a su vida? Bueno, espero que ese sea el anhelo de su corazón. Y la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros vamos a Él, vamos a su palabra, Él justamente a través de ella o por medio de ella habla a nuestras vidas. Así que espero entonces que en esta mañana sea así de parte del Señor para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que usted tome la escritura y vaya al texto que nos corresponde en la mañana de hoy. Quiero invitarle que usted vaya a Hebreos capítulo 10, versículos número 19 al versículo número 25. Recuerde que nos encontramos en la lectura consecutiva y en la exposición consecutiva de la carta a los Hebreos. Así que le invito entonces a que usted ya allí ubique en su Biblia, en la copia de las Escrituras, este texto de la palabra de nuestro buen Dios. Y bueno, mientras que usted termina de hacerlo, permítame contarle que hace poco, yo creo que todos nosotros fuimos testigos de eso, hace poco se celebró en Francia, en París, los Juegos Olímpicos. Y fue algo que llamó la atención a nivel mundial de muchas personas porque este evento es un evento entonces o para el cual muchas personas se preparan constantemente y anhelan cada 4 años estar allí. Y no solamente se desarrollaron los Juegos Olímpicos, también se desarrollaron los Juegos Paralímpicos. Y quiero contarles algunas cosas acerca de estos momentos. Resulta que para estos Juegos Olímpicos participaron 10.500 atletas de alto rendimiento. Y para los Juegos Paralímpicos participaron 4.400 también atletas paralímpicos. Ahora, resulta que de esos 10.500 que participaron en los Olímpicos, 1.014 atletas fueron los que obtuvieron medalla. Y de los 4.500 que participaron de los Paralímpicos, 1.500 fueron los que obtuvieron medalla. Pero quiero también, además de eso, contarles que solo en los Juegos Olímpicos 340 obtuvieron medalla de oro. Si hay algo que motiva a todos los competidores para ir a estos Juegos, es obtener una medalla de oro. Entonces, de los 10.500 atletas olímpicos, solamente 340 obtuvieron la medalla de oro. Y de los 4.400 paralímpicos, 540 para atletas fueron los que se llevaron la presea dorada. Ahora, voy a hacerle a usted una pregunta. No sé qué tan pendiente usted estuvo, pero no sé cómo le fue, no sé si usted sabe cómo le fue a nuestro país en esas competencias. Bueno, quizás lo más conocido fue cómo le fue en los Olímpicos. De los Olímpicos, entonces nosotros podemos decir que nuestro país solamente obtuvo 4 medallas. Y de esas 4 medallas, ninguna de oro. Pero cuando nosotros vamos a mirar los paratletas colombianos, resulta que nosotros tuvimos 24 atletas que obtuvieron medalla. Y de esas 24, 7 fueron medallas de oro. Así que creo que podemos en ese sentido sentirnos muy orgullosos de lo que allí sucedió. Sin embargo, y haciendo referencia entonces a estos juegos, yo quisiera traer a ustedes esta pregunta. ¿Qué se necesita para que un atleta de alto rendimiento, o quizás no tanto, pero qué se necesita para que pueda obtener su máximo de rendimiento?
Yo creo que los que vieron esos juegos o los han visto en el pasado, saben que estos atletas son exigidos al máximo, ¿cierto? Sus cuerpos son llevados al límite para poder tener u obtener especialmente la presea dorada. Pero ¿qué se necesita entonces para que ellos puedan tener este nivel? ¿Qué respondería usted frente a esa pregunta? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tendría una respuesta o diría algo a lo que hiciera mención de lo que se necesita entonces para que estos atletas lleguen a esta condición. Pero permítame mencionarle algunas. Yo creo que usted ha estado pensando en algunas de las que le voy a mencionar. La primera, se necesita un entrenamiento constante. Si usted hablara con algunos atletas hoy, después de un mes haber ya terminado los Juegos Olímpicos, y le preguntara qué se están dedicando hoy, ellos dirían, se están dedicando a entrenarse para los Juegos en el 2028. Faltan 4 años, pero ya están empezando en ese entrenamiento. Pero además de eso, muchos de ellos dirían que lo que se necesita es disciplina, una disciplina diaria. Un atleta no comienza a prepararse un mes antes, ni lo comienza a hacer de una manera disciplinada un mes antes. Su vida es una vida de disciplina. Pero también algunos atletas dirían, se necesita resiliencia mental. Muchos de ellos se enfrentan a fracturas o se enfrentan a situaciones que pareciera que los fueran a sacar de la competencia aún en el entrenamiento. Sin embargo, ellos comienzan poco a poco a superar todos esos obstáculos para llegar al final de la competición. Otros hablarían de la adaptabilidad. Se necesita a ellos tener esa capacidad de adaptarse para el entrenar en cualquier ambiente y entrenar en cualquier lugar. Alguien más diría, se necesita educación continua. Toda la ciencia también se involucra en el deporte y muchos de esos atletas que han llegado a ese nivel máximo es porque toda esa parte que tiene que ver con tecnología les ha llevado a poder dar lo máximo de sus propios cuerpos. Pero eso es una educación continua. Y para citar solamente una última, cuidado personal. Ellos no son entonces de los que se dedican a otras cosas en su vida, como las fiestas, como dedicarse a hacer otro tipo de deporte que no sea lo que ellos deben hacer, y muchas otras cosas que los estarían desviando de su meta, que es ganar una medalla de oro. Bien, y si pudiésemos tener el tiempo para seguir hablando, mencionaríamos muchas otras. Pero habiendo dicho esto, entonces, de estos competidores que se exigen al máximo para este tipo de competencias, yo quiero que usted recuerde una comparación que el apóstol Pablo hace con respecto a la vida cristiana. Yo quiero pedirle que usted vaya a primera carta a los Corintios. No deje de tener allí ubicado el texto de Hebreos capítulo 10. Pero quiero pedirle que por un momento vaya a la carta a los Corintios y estando en la carta a los Corintios, usted ubique el capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y veamos cómo el apóstol Pablo presenta la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole la carta a los Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Claramente entonces,
el apóstol Pablo aquí está comparando la vida cristiana con la vida de un atleta. Y no de un atleta cualquiera, sino de un atleta que está buscando conseguir el máximo reconocimiento o el máximo galardón. Ahora, él dice, los atletas que se dedican a la competencia en medio de los diferentes eventos que se hacen internacionales, lo hacen para obtener un galardón que es perecedero, que termina. Pero él, y asimismo insta a la iglesia de Corinto y a todos los cristianos a que persigamos y a que luchemos por conseguir un galardón, una presea que sea eterna. Es lo que el apóstol Pablo está mencionando allí. Ahora, usted se estará quizás allí preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con lo que hoy vamos a estudiar en el capítulo 10 de Hebreos? Bueno, tiene mucho que ver, porque cuando nosotros vamos a la parte que nos corresponde ahí de nuestro estudio, se nos habla acerca de una exigencia, se nos habla acerca de el animarnos, se nos habla acerca de estar cada día nosotros listos para seguir adelante y no dar marcha atrás, para continuar en esa carrera de la que el apóstol Pablo habla y de la que muchos han dedicado toda su vida para lograr el mayor galardón. Pero que el cristiano debe tener claro que realmente su principal carrera es la carrera cristiana y su principal galardón es llegar a estar con el Señor delante de su presencia y estar con Él eternamente. Ahora, quiero entonces invitarles a que, teniendo esto claro en nuestra mente, vayamos al texto de Hebreos. Volvamos al texto de Hebreos. Y cuando nosotros nos ubicamos en la carta a los Hebreos, y estamos en el versículo 19 del capítulo 10, a partir de ese texto hay un cambio sustancial en la carta a los Hebreos. La mencionamos en un tiempo atrás, y lo que quiero que ustedes tengan presente es, hasta el versículo 18 y de ahí hacia atrás hasta el capítulo 1, la carta a los Hebreos nos presentó toda una argumentación acerca de Cristo y nos habló acerca de aquel que es superior a todo y en todo, y aquel que ha logrado y ganado todo para aquellos que creen en Él y están en Él. Pero toda esta argumentación fue, en el buen sentido de la palabra, una argumentación teórica, una argumentación teológica de cómo nosotros debíamos ver a Cristo y de cómo nosotros debíamos acercarnos a Él y relacionarnos con Él. Pero al llegar al capítulo 10 y pasar al versículo 19, allí ya toda esta exposición teológica y en el buen sentido teórica cambia. Y lo que vamos a encontrar es entonces ya un llamado práctico a la vida cristiana. Allí vamos a encontrar el equilibrio de cómo tomar todo eso que nos fue enseñado acerca de Cristo y de ahora la manera como nosotros vemos a Cristo como ese gran sumo sacerdote, cómo entonces nosotros debemos aplicar eso en nuestra vida cristiana, cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana teniendo cada una de estas enseñanzas que fueron expuestas por el escritor de Hebreos en estos primeros 10 capítulos y medio de Hebreos. Y es así entonces donde llegamos a ese versículo número 19. Y quiero pedirles que leamos las dos primeras palabras de este versículo 19. Dicen estas dos primeras palabras, así que. Y yo sé que al leerlas rápidamente podríamos pasarlas porque quizás no notaríamos mucho en ellas. Pero al leer así que es la indicación de lo que les acabo de mencionar. O sea, por causa de todo lo anterior ya dicho, por causa de todo lo anterior expuesto, por causa de habernos mostrado a Cristo de la manera como los primeros capítulos
de Hebreos nos lo muestra. Sigue diciendo el texto ahora: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y va a continuar ahora el escritor de Hebreos diciéndonos lo que debemos hacer. Pero no quiero que pasemos estos primeros versículos sin antes nosotros considerar lo que nos dice esta parte de la escritura. Básicamente, en estos versículos que acabamos de leer, lo que vamos a encontrar es que todo lo anterior ahora debe comenzar a ser práctico en nuestra vida. Debemos llevarlo a una vida práctica diaria de nuestra propia vida cristiana. Pero para hacerlo, debemos considerar las motivaciones que nos deben llevar a eso. Pregunta para quienes estamos aquí en esta mañana. Todas las motivaciones que traen las personas o que hacen que las personas vengan a un lugar como este, ¿son motivaciones correctas? Yo creería que muchas son correctas, pero hay otras que no. Por ejemplo, hay personas que al venir a un lugar como este, su motivación es buscar que Dios sea agradándose de ellos para que les conteste las peticiones que ellos han tenido delante de Dios. En otras palabras, como para hacer un intercambio con Dios. Señor, yo voy a tu iglesia, estoy en tu culto, pero para que tú me respondas lo que yo te estoy pidiendo. ¿Es esa una motivación correcta? No. Ahora, hay otras personas, por ejemplo, que dicen, yo voy a un lugar como este, bueno, porque sé que es un lugar bueno y porque sé que debiera estar en un lugar así, pero mi intención es solo estar. Yo no quiero más de simplemente estar. Yo no quiero un compromiso, yo no quiero involucrarme, yo no quiero que me conozcan mucho, yo solamente quiero estar y así como llego, también salir. ¿Es una motivación correcta? No. Y hay otros, aquí hablémonos y dirijámonos hacia los jóvenes, jovencitos y hacia los adolescentes. Muchos están aquí porque papá y mamá los trajeron y le dijeron, bueno, mi amor, vamos a la iglesia y te sientas a mi lado. ¿Y qué hace entonces él o ella? Pues a algunos no les queda otra opción que decir sí señor o sí señora. Y aunque esa es una responsabilidad de los padres, no quiero decir que está mal con que los padres hagan eso. Si los hijos y si los jóvenes o adolescentes vienen solo con esa motivación, también es equivocada. Porque aunque sean jóvenes o adolescentes, en su corazón debe estar el deseo de estar en un lugar como este para adorar y honrar el nombre del Dios vivo. No puede ser simplemente un acto de obediencia, porque aún de eso pedirá cuentas el Señor. Así que entonces, habiendo diferentes motivaciones que no son las correctas, deben haber motivaciones correctas. Y para colocar todo lo que el escritor de Hebreos anteriormente ha dicho, que es la argumentación de saber que hay un Señor glorioso y poderoso como Cristo, después de conocer eso, ahora el escritor de Hebreos nos dice, tengamos presente que lo que se ha hablado debe ser la motivación para ahora vivir una vida práctica, para ahora vivir una vida que en la práctica honre y exalte el nombre del Señor. ¿Y cuáles deben ser esas motivaciones? Yo quiero que resaltemos tres motivaciones que deben ser las correctas para estar con cada uno de nosotros a la hora de venir a un lugar como este, y que sean ellas entonces las que realmente nos lleven a adorar sinceramente al Señor como debe ser hecho. Primera motivación, quiero que la veamos en el versículo 19. Vamos a nuevamente regresar a ese versículo. Miren, el texto dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos con estas palabras? Bueno, nos está recordando lo que ya ha sido dicho antes en los capítulos anteriores. ¿No les parecen a ustedes estas palabras conocidas? Ya el escritor de Hebreos nos ha hablado de esto, y lo que nos ha dicho básicamente es: cada uno de los que se acercan a Cristo y se acercan a Dios deben tener claro que hoy tienen acceso directo al Padre a través del sacrificio de Cristo. Esto era algo que el escritor de Hebreos decía antes no había. ¿Qué sucedía en el tiempo del pueblo de Israel? Cualquier persona que quisiera ir a presentarse, y eso tenemos que colocarlo entre comillas, delante de Dios, tenía que hacerlo a través del profeta. Tenía que hacerlo a través del sacerdote. Tenía que hacerlo a través del juez, porque directamente no era posible. Y esto hacía entonces que esa cercanía y esa relación con Dios fuera cada vez más difícil. Se necesitaban intermediarios. Pero ¿cuál es la verdad hoy? ¿Qué es lo que hoy el pueblo de Dios tiene como una motivación, la cual lo debe cada día llevar a presentarse delante de Dios mismo? La motivación es: hoy nada nos estorba, hoy nada nos impide, hoy no hay la necesidad de un intermediario físico para presentarnos delante de Dios. Hoy nuestro ingreso y presentarnos delante de Dios es algo que directamente podemos hacer. Nuevamente, yo quiero plantearle a usted una pregunta en esta mañana. Si usted sinceramente quiere presentarse delante de Dios, ¿qué tiene que hacer? Usted tendría que ir a buscar el pastor para decirle: Andrés, mire, es que yo quiero tener una comunión con Dios, ¿usted me puede ayudar? ¿Eso es lo que usted tiene que hacer hoy? Usted lo que hoy tiene y puede hacer es, en el cuarto del lugar donde usted descansa, arrodillarse y orar. Y cuando usted en ese momento se arrodilla y ora delante de Dios, su comunicación con Dios es directa. No hay nada que le impida una comunicación directa delante de Dios, siempre y cuando esa motivación sea correcta y siempre y cuando usted lo esté queriendo hacer sinceramente. Hoy no necesitamos intermediarios. Ya Hebreos nos lo había dicho antes. Hebreos capítulo 9, versículo 12 en su segunda parte. Hebreos 9:12 nos dice en la segunda parte: por su propia sangre entró, y aquí vamos a hacer mención de la palabra, de la frase, una de las frases preferidas del escritor de Hebreos. 5 veces la repite en la carta. Por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que entonces ese Cristo lo que hizo fue ir delante del Padre y hacer posible que todos aquellos que creen en Él por causa o a través de la fe puedan ser redimidos eternamente. Y por eso usted puede orar al Señor en la mañana, puede orar al mediodía, puede orar por la noche, puede usted orar cuando va en el carro, cuando va en el bus, cuando va caminando, a cualquier hora y en cualquier momento. Cristo hizo posible ese acceso directo al Padre incontablemente, ¿sí? No hay un límite de veces para usted presentarse delante de Dios en esa relación con Él. Es más, cuando nosotros vamos a revisar las palabras de nuestro Señor Jesús, hubo un momento donde nuestro Señor Jesús habló acerca de eso. No con esas palabras, pero escuche lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9. El texto dice: vosotros pues oraréis así. Ese es el momento en el que el Señor Jesús está hablando de cómo debe ser nuestra oración delante de Dios.
Y miren cómo él empieza este texto. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben qué indican estas palabras de Jesús al iniciar la oración del Padre Nuestro? Que tenemos acceso directo al Padre en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y que nos podemos acercar a Él en la condición de verlo como Padre, y quienes creen en Cristo como hijos. Así que entonces, si usted en esta mañana tuviera que preguntarse, ¿qué le motiva a estar en un lugar así? ¿Qué le motiva o qué le debiera motivar a rendir a Dios un culto como el que hoy estamos rindiendo? La primera motivación es: tenemos acceso directo a Dios por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo derramada. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué tal que nosotros tuviéramos que tener esa relación que tenía el pueblo de Israel antiguamente? Solo a través de sacerdotes, de otros hombres. ¿No le parece a usted que cuando nos cuentan nuestros abuelos en el día de hoy, que para comunicarse con otra persona tenían que hacerlo a través de telegramas? ¿No le parece a usted algo como muy arcaico eso? Tenían que coger un mensaje y resumirlo en 5 palabras, que casi que ni se podía entender, porque cada palabra era muy costosa y muy complicada enviarla. Pero además de eso tenía que enviarse y esperar la respuesta. Y esperar una semana o un mes la respuesta de ese mensaje. ¿Es así con nuestro Dios hoy? No. Tenemos acceso directo al Padre. Pero otra motivación más está en el versículo 20. El versículo 20 nos dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y yo creo que nos estaríamos preguntando, ¿cómo así que por el camino nuevo y vivo? Bueno, lo que estas palabras del escritor de Hebreos nos está diciendo es que lo logrado por Cristo con respecto a permitirnos a nosotros tener un acceso directo al Padre es algo que se da a nosotros a través de un proceso de transformación que día a día es hecho por Dios y a través del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Cuando dice el camino nuevo, está hablando de esa obra del Espíritu Santo hecha en cada creyente. Es cierto, y la palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba, pero algo que nosotros claramente vemos en el Nuevo Testamento es que aunque la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba, no era tan personal como en el Nuevo. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era masiva hacia el pueblo mayormente, pero en el Nuevo Testamento la obra del Espíritu Santo, aquel que es el que nos lleva a recordar las palabras de Cristo y que esas palabras nos transforman día a día, es personal. Es personal, y por eso habla de un camino nuevo y un camino vivo. Obviamente esta es una metáfora, no está hablando de algo literal, pero escuchen lo que el apóstol Pablo menciona en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, no solamente tenemos acceso delante de Dios de una manera ilimitada, sino que el poder tener esa relación con Dios nos transforma constantemente. Esa relación con Dios nos hace cada vez mejores delante de Él y cada vez nos lleva a una mayor santidad. Eso es lo que pasa cuando la obra de Cristo cada día es traída por el Espíritu Santo a nosotros y nos lleva a conocerla y comprenderla más. Ahora, Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6 dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y claramente nosotros conocemos estas palabras, pero estas palabras nos dicen a nosotros que es entonces esa relación con Cristo la que nos permite a nosotros no solamente acercarnos al Padre, sino tener una relación con ambos, tanto con el Hijo, pero también con el Padre, una relación que cambia y transforma nuestra vida. Así que volvemos a la pregunta que nos hacíamos hace un momento. ¿Qué te motiva para tomar todo lo que tú recibes como enseñanza, como el escritor de Hebreos lo planteó en los primeros 10 capítulos de esta carta? ¿Qué te motiva para tomar todo eso que es una buena teoría, una buena enseñanza y llevarlo a la práctica? Bueno, lo segundo que nos debe motivar a eso es porque en la medida en que el Señor me transforma, me lleva a ser más como Cristo. Porque en la medida en que yo conozco más a Cristo, soy más como Él. ¿Y no es esa la meta del cristiano? ¿O quién quiere usted ser? ¿Usted quiere al final llegar a ser la mejor versión de usted mismo? ¿Esa es su meta? ¿O usted desea ser la persona que más se parezca a Cristo? ¿Cuál de las dos? Yo creo que claramente el verdadero cristiano lo que anhela y desea es ser más como Cristo. Bueno, el Espíritu Santo se encarga de transformarlo y llevarlo a ser más como Él. Pero hay una tercera y última motivación que quiero citar, que el expositor de Hebreos nos dice. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya dijimos que no necesitamos hoy intermediarios. Hijos, ustedes no necesitan a sus papás para comunicarse con Dios. No lo necesitan, ni a su papá ni a su mamá. Esposas, ustedes no necesitan a sus esposos para intimar con Dios. Y los esposos obviamente no necesitan de ninguna persona para acercarse cada vez más a Dios. Y aunque eso es verdad, como ya lo dijimos, sí, la palabra del Señor nos ha presentado que todos nosotros tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios que intercede por nosotros. Aunque no necesitamos una persona igual a nosotros, sí necesitamos a Cristo. Sí necesitamos a ese Dios que, estando allí en la misma presencia del Dios vivo, intercede por nosotros para que cada uno de nosotros sea recibido y sea amado y la gracia de Dios sea derramada sobre él constantemente. ¿Usted necesita eso? En cada momento de su vida necesita que esas cosas el Señor las traiga a su vida. Bien, claro que sí. Y esas cosas las recibimos por lo que dijo también el escritor de Hebreos en Hebreos 4:14. Veamos lo que dicen las primeras palabras de este texto. Dice la escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hay alguien que está en los cielos, hay alguien que está en la presencia misma de Dios, que es Cristo, y estando allí entonces, lo que Él hace es que intercede por nosotros. ¿No es esa también una enorme motivación que debe traer a nuestra vida el gozo y el deseo de presentarnos en un momento como este y rendir culto de adoración al Señor? Claro que esa debe ser una gran motivación, porque no el sumo sacerdote, sino el gran sumo sacerdote, el superior, el mayor, el máximo, el inigualable, el insuperable, está allí delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él observa nuestra vida y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y estando allí en esa condición, entonces en esa obra también del Espíritu Santo, viene y nos fortalece, viene y nos anima, viene y nos impulsa a que sigamos adelante en la vida cristiana. Si fuera por ti,
¿hace cuánto hubieses desmayado en el caminar de la vida cristiana? ¿Hace cuánto ya hubieses, como sucede en uno de los deportes o de las disciplinas de los olímpicos, hace cuánto hubieses tirado la toalla? Bueno, los verdaderos cristianos saben lo duro de la vida cristiana y saben que para poderse mantener se necesita entonces de ese gran sumo sacerdote que está allí, que observa, que mira y que anima y alienta para seguir adelante en la misma vida cristiana. Ahora, ese mismo gran sumo sacerdote, vuelve el escritor de Hebreos y en el capítulo 9, versículo 26, al finalizar, nos dice esto: se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí quiero llamar la atención a esto. Muchos, en ese querer acercarse cada vez más a Dios, sigue estando en la mente y en su corazón la carga por el pecado. Sigue estando allí dentro de cada uno de ellos el pesar por seguir viviendo una vida de pecado, aunque ya no esclavos del pecado, pero sí en una lucha contra el pecado. Muchos entonces se aún lamentan por eso y se sienten indignos delante de Dios por estar en esa misma condición. Pero algo glorioso aparece en ese texto que leímos de Hebreos 9:26 al finalizar, y es que ese gran sumo sacerdote que se sacrificó una sola vez y para siempre, quitó de en medio ¿qué? Quitó de en medio el pecado. Quitó de en medio el pecado. Y eso se suma entonces a eso que nosotros vemos que ese gran sumo sacerdote ha hecho por nosotros y que está ahora intercediendo y está allí cuidando y mirando nuestra vida y a través del Espíritu Santo caminando a nuestro lado. Son esas grandes motivaciones que deben entonces llevarnos a vivir la vida cristiana que el Señor demanda de nosotros. Pero a pesar de esto, yo quiero contarle algo que yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo o no. A pesar de que tenemos estas cosas tan importantes para nuestra vida, a pesar de que tenemos acceso directo a la presencia del Señor, a pesar de que hay un proceso de transformación que constantemente es hecho por la obra del Espíritu en nosotros, y a pesar de que hay un sumo sacerdote que está allí en los cielos y que está guiando nuestras vidas y animándonos a nosotros en la vida cristiana, a pesar de eso, muchos de nosotros tendemos a desmayar. ¿Es así o no es así? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en esta mañana, pero yo puedo decirle, yo soy uno de esos. Y si recordamos una de las palabras que leímos hace un momento del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice que él no quiere al final llegar a la realidad de que después de haber sido heraldo o después de haber anunciado a muchos el mensaje del evangelio, al final él termine siendo descalificado. Pues bueno, eso es una realidad para muchos cristianos y creyentes hoy. Muchos en ese esforzarse en vivir la vida cristiana llegan a situaciones tan complejas y tan fuertes que hasta muchos terminan desviándose y alejándose de la fe. Y claramente, si es un desvío completo y es un desvío total, pues tendríamos que decir que esos son cristianos entre comillas. Pero no hablemos de ellos, hablemos de los que están constantemente en esa carrera de la fe, pero vienen adversidades, pero vienen momentos difíciles, pero vienen situaciones de dolor, pero vienen situaciones que los llevan a estar en el límite de sus vidas, enfrentar situaciones de enfermedad o enfrentar situaciones de economía complejas. ¿No les parece a ustedes que hay cristianos así, que viven este tipo de situaciones? ¿Es usted uno de ellos? Hay cristianos que en su andar cristiano encuentran situaciones que les desestabilizan, que los hacen flaquear y en algunos momentos
hasta desmayar, aunque sabemos que tenemos acceso directo al Padre, aunque sabemos que también nosotros recibimos un proceso hecho por el Espíritu Santo de transformación, y aunque sabemos que el gran sumo sacerdote está allí al cuidado de nuestras vidas. Podemos saber eso, pero en muchos momentos flaqueamos. ¿Es o no es verdad? Bueno, puede ser que muchos estén de acuerdo conmigo y otros digan, no sé si de pronto puedo estar de acuerdo con usted completamente. Bueno, permítame presentarle lo que sucedió en algún momento con la vida de Job. ¿Usted ha estado leyendo el libro de Job en esa lectura diaria que tenemos como iglesia? Espero que sí. Y le animo a que usted esté en esa lectura diaria del libro de Job. Job fue un hombre reconocido como justo. ¿Usted sabía que a Job se le llamó justo? ¿Un hombre justo? Bueno, esa es una declaración que nosotros encontramos en su libro con respecto a quién fue él. Y aún encontramos en Job capítulo 1, versículo 22, estas palabras. Y en todo esto, yo creo que cuando leemos y en todo esto, usted ya sabe a qué estamos haciendo referencia. Sabe a esa situación de adversidad que le enfrentó. Perdió su ganado, perdió sus siervos, perdió su riqueza, perdió sus hijos, murieron, y perdió también su salud. Perdiéndolo todo, dice el texto, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso nos dice el texto acerca de Job, después de haberlo perdido todo. Job fue un hombre justo, como ya les mencioné. Sin embargo, ¿flaqueó? ¿Job flaqueó? Job llegó a momentos donde pareciera que las circunstancias difíciles de la vida le estaban ganando más y lo estaban llevando a colocarse entre las cuerdas y prácticamente a caer en la lona. Bueno, si usted no lo sabía, porque no ha leído Job, yo quiero contarle algunas cosas que aparecen en el libro de Job con respecto a la vida de este hombre justo. En el capítulo 3, Job maldice el día de su nacimiento y expresa su desesperación, cuestionando que cuál ha sido la razón de por qué tanto sufrimiento. Y obviamente ese cuestionamiento no es un cuestionamiento hacia la vida, hacia el universo. Es un cuestionamiento hacia quién, hacia Dios. Job, capítulo 16. En este capítulo 16 se nos muestra que Job se queja amargamente contra Dios, diciendo que Dios lo ha destrozado sin ningún motivo y que lo ha hecho el blanco de el sufrimiento. Y fue un hombre justo. Y fue un hombre que, como leímos hace un momento, no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, un buen cristiano, como muchos de los que están sentados hoy aquí, un buen cristiano que vivía una vida lo mejor que podía, pero a pesar de eso, tuvo una queja delante de Dios. En Job capítulo 21, lo que él hace es que cuestiona la justicia de Dios al observar que los malvados prosperan mientras que los justos sufren. En otras palabras, mientras que él sufría. También eso le ha pasado a muchos cristianos. No sé si usted ha sido uno de esos. Usted ve que a otros les va bien y sus trabajos y sus negocios y sus familias y sus hijos les va bien. Pero a usted que se esfuerza por el Señor, las cosas no le van tan bien en todas las áreas de su vida. Bueno, estas son situaciones de adversidad, pero cuando nosotros vamos a Job 30, encontramos que Job allí hace una descripción de su sufrimiento y se pregunta por qué Dios parece estar ausente y no responde a sus clamores. También permítame preguntarle a usted en esta mañana, ¿se ha sentido usted en algunos momentos que le ora a Dios y Dios es como si no escuchara? ¿Como si estuviese sordo?
Bueno, eso le pasó a Job. Y si ahora contrastamos esto con lo que hemos hablado acerca de Hebreos, yo creo que Job también sabía que había alguien que estaba en los cielos y que ese alguien era el todopoderoso, el glorioso. Por eso él en una ocasión dice: yo sé que mi Redentor vive. Bueno, Job sabía en un sentido lo que nosotros sabemos hoy. Tenemos acceso directo al Padre. Hay un proceso de transformación que Dios hace con nosotros. El gran sumo sacerdote está pendiente de nuestra vida y nos anima en muchos momentos. Pero a pesar de eso, llegan circunstancias en la vida que nos hacen flaquear, que nos hacen sentir lo fuerte de lo que es permanecer fieles a Cristo. ¿Ha enfrentado usted situaciones como esas? Quizás muy seguramente en este momento y en este día las está enfrentando. Quizás su lucha es con su salud, o quizás su lucha en el día de hoy es con una situación económica, o quizás su lucha hoy es una situación familiar. Alguien no está dispuesto a creer en su misma fe y aún a hacerle a un lado por su misma fe. Quizás otros lo que están es viviendo una vida donde no pueden encontrar el rumbo realmente de hacia dónde caminar, y eso les agobia y les frustra. Hay muchas cosas que nos llevan a estar en un punto donde quisiéramos tirar la toalla, no seguir, no continuar. Por eso el título en esta mañana de esta predicación: no te rindas, persevera. Y yo quiero hacer este llamado a cada uno de nosotros. Por favor, no te rindas, persevera, continúa, síguete esforzando, sigue haciendo de ti este compromiso que cada día te presenta delante del Señor para dar lo mejor de ti. Escuchen esto: cuando nosotros nos comenzamos a acercarnos a ver la vida de los atletas, sabemos que la vida de ellos no es fácil. Por ejemplo, hay un evento que sucedió años atrás y que nos muestra ese gran compromiso de seguir adelante con su vida deportiva. Este hombre llamado Egan Bernal, ¿lo recuerdan? Campeón de la máxima carrera a nivel mundial, el Tour de Francia. Pero después de que él ganó esa carrera, no dijo: ya, lo logré, me retiro a descansar. No, siguió su compromiso de entrenar y de seguirse exigiendo al máximo. ¿Y qué le sucedió? Un accidente que prácticamente lo sacaba de las carreras. Prácticamente hacía que ya no pudiera seguir en competencia. Sin embargo, a pesar de múltiples cirugías que él tuvo que vivir, hoy nuevamente se encuentra compitiendo y queriendo volver al nivel que tuvo hace un par de años atrás. Los deportistas que se exigen al máximo saben que en ese camino y en esa carrera encontrarán lesiones, encontrarán una presión mental y emocional, encontrarán obstáculos de dinero, encontrarán una exigencia de rendir al máximo por sus entrenadores, encontrarán una competencia intensa y en algunos momentos desleal, y también encontrarán que los entornos a donde ellos tienen que ir para competir en muchos momentos serán en contra de ellos para poder dar lo máximo. El atleta sabe que el exigirse para poder lograr el premio mayor no le será fácil. Pues bien, quiero traer eso mismo para citarlo con respecto a la vida cristiana. El verdadero cristiano sabe que la vida cristiana no es fácil. En otros momentos yo he compartido esto, o quizás usted lo ha escuchado también de otras maneras, pero en la vida cristiana no hay gloria sin cruz. Nuestro Señor está hoy sentado a la diestra del Padre, como fue predicado hace 8 días. Pero para que nuestro Señor Jesús pudiera estar en la presencia del Padre, sentado a la diestra, tuvo que pasar por la cruz. Y yo no creo que ni ustedes ni yo debamos esperar algo menor.
Yo creo que ustedes y yo debemos prepararnos para pasar por la cruz y para enfrentar adversidades y para enfrentar situaciones de difícil exigencia para nuestras vidas. Muchos enfrentan situaciones con sus propios hijos, los padres, o muchos hijos enfrentan situaciones complejas con sus propios padres. Pero para todos ellos, indistintamente lo que estén viviendo, el llamado de la escritura es el mismo. No te rindas, persevera, no te rindas, sigue adelante. Las motivaciones de las que hemos hablado son motivaciones para recordarlas y traerlas a nuestra mente y seguir perseverando, no desmayar. Pero, como les decía, el escritor de Hebreos nos habla de algo práctico. Nos dice cosas prácticas que debemos hacer. Y en los versículos que nos restan vamos a ver 3 acciones prácticas que el escritor de Hebreos nos dice que hagamos. Te encuentres en una situación de adversidad, en una situación compleja, y si no te encuentras en ella, pues quiero pedirte que te acuerdes de estas cosas porque lo estarás. Una de las cosas que pasa con los jóvenes en el día de hoy es que los jóvenes piensan que la vida tranquila y apacible que hoy tienen siempre será así. No tendrán nunca problemas serios, nunca enfrentarán situaciones complejas, nunca tendrán que vivir cosas que los lleven al límite. Eso pasa con los jóvenes hoy. Viven su vida desprovistos porque creen que siempre todo estará tan tranquilo y tan normal como hoy están en su vida. Pero no es así. Así que yo quiero invitarles, sea que lo estés viviendo o no, quiero pedirle que tenga presente lo que el escritor de Hebreos nos habla con 3 acciones prácticas que debemos hacer en el camino de nuestra vida y en esa lucha y en esa batalla o en ese recorrer de nuestra vida cristiana. Primera, versículo 22. El versículo 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Cuál es esa primera acción que tú y yo debemos hacer? Así como el ciclista, para poder llegar a obtener una presea dorada, lo primero que tiene que hacer es subirse a una bicicleta. Para el cristiano, el poder tener el galardón de la salvación, lo primero que debe hacer es acercarse con un corazón sincero delante de Dios. Eso es lo primero que debía hacer. Y ese es el llamado en esta mañana. Ve delante de Dios sinceramente. Hay algunos que evitan a Dios. Algunos lo hacen porque creen que no lo necesitan, u otros lo hacen porque creen que Dios no los atenderá en su condición. Pero indistintamente, cual sea su condición, acércate con un corazón sincero delante de Dios. Tú lo necesitas para poder permanecer en la carrera de la fe, en ese camino de la fe. Y escucha cómo continúa diciendo el versículo 22. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos aquí? Voy a leerles este mismo texto en la Nueva Biblia de las Américas. Escuche cómo dice esta traducción. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Les leí este texto en la Nueva Biblia de las Américas porque la Biblia de las Américas nos lleva a comprender un poco más que el acercarnos a Dios es algo que cada uno de nosotros debemos hacer. No es que el Señor nos acerca, no es que el Señor nos toma, nos carga y nos lleva. No, es que es algo que cada uno de nosotros debemos hacerlo, pero debemos hacerlo con la fe ciertísima de que por la obra de Cristo podemos presentarnos tranquilamente delante del Señor y no ser destruidos o consumidos por su santidad y por su pureza. Por eso el escritor de Hebreos lo dice con estas palabras, pero permítame, aún se lo digo como lo planteó otro comentarista este mismo versículo. Dice: por eso
mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiese lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Bueno, aunque el escritor de Hebreos nuevamente hace referencia a toda la obra de Cristo, la primera parte de este versículo está diciendo: tú debes hacer algo. Es tu responsabilidad de hacer algo. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Ve a Cristo, acércate a Él. ¿Estás en un momento difícil de tu vida? ¿Hay cosas que te abruman y que cargan tu mente y tu corazón? No sigas queriendo cargar estas cosas en tus propias fuerzas. Tal cual como estás viviendo, en la condición en la que te encuentras, ve a Cristo y preséntate delante de Él. En un par de días atrás le hablaba a una persona en una condición similar a la que estamos hablando en esta mañana, describiendo en esta mañana. Le decía: no creas que el Señor se asusta porque tú vas o enojado, o no creas que el Señor se aleja porque tú vas con el querer cuestionarle, o no creas que el Señor se aísla por ahí un rincón porque entonces te ve a ti como que no sabes si puedes confiar en Él o no. Ese tipo de pensamientos no los podemos tener. Ve a Él sinceramente y muéstrate tal cual como eres. En el caso de Job ya mencionamos cómo. En el caso de tu vida puede ser algo similar, con tristeza, con rabia, con incertidumbre, con dolor. Ve a Él. Es la primera acción de la que el escritor de Hebreos nos dice que hagamos. Y yo te pido y te invito a que hagas eso. Acércate con un corazón sincero. Desnuda tu corazón delante del Señor, tal cual como eres. Y el Señor, como dice su palabra y su promesa, te recibirá. Ahora, vamos a la segunda acción que nos menciona el texto de Hebreos y que nos sigue planteando a nosotros las cosas prácticas para hacer en nuestra vida. Versículo 23. Dice el versículo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Este es ese segundo llamado. Esta es esa segunda acción a la que tú y yo somos llamados por el escritor de Hebreos, para que en medio de las dificultades y de las adversidades podamos mantenernos en flote y seguir adelante. Así como nadie planea las dificultades, tampoco nadie planea las derrotas. Pero sin embargo, nosotros enfrentamos adversidad. Y como no queremos entonces una adversidad y no queremos ser derrotados, tengamos presente este consejo de Hebreos: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII, príncipe de los predicadores, dijo esto: esta exhortación, mantengámonos firmes, bien podría estar escrita en la portada de la Biblia de todo cristiano. Vivimos en una época tan cambiante que necesitamos que todos seamos exhortados a estar arraigados y cimentados, confirmados y establecidos en la verdad. ¿Necesita usted eso? Yo creo que nosotros necesitamos esto a diario. Por eso entonces recuerde esta acción de la que lo llama a usted el escritor de Hebreos o el Espíritu Santo inspirándolo a él. Mantengámonos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ahora, usted se preguntará: ¿y qué significa esto? Bueno, lo que eso significa es: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. O sea, manténgase firme en su fe. Si usted ha creído en Cristo, crea que Cristo es verdadero. Si usted ha creído en la salvación de Cristo, crea que esa salvación es verdadera. Si usted ha creído en la vida eterna que ofrece Cristo, crea que eso es lo que viene para un futuro en su vida, aunque haya adversidad y aunque haya situaciones de dolor en el caminar suyo. Esto es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos: mantengamos firme nuestra esperanza en lo que profesamos. Muchos son cuestionados en si realmente Cristo es el verdadero, el fiel.
y muchos terminan creyendo en esos cuestionamientos. Pero yo solamente quiero hacerle un recuento en esta mañana acerca de las promesas que Dios hizo. Usted recuerda que el Señor le prometió a Noé que lo salvaría de un diluvio. ¿Lo recuerda? ¿Y saben qué pasó? Lo salvó. Ustedes también recuerdan que Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia tan numerosa que no podría ser contada. ¿Y saben qué pasó? Se la dio. También el Señor le prometió a Moisés que a través de él llevaría al pueblo hacia la libertad. Después de estar 400 años en esclavitud, ¿qué pasó? Dios le concedió esto y llevó al pueblo a libertad. ¿Sabían ustedes que el Señor le prometió a David que de él vendría el Mesías y que de su descendencia estaría el rey del cual nunca se apartaría el cetro? Sí, eso se lo prometió Dios a David. ¿Y qué pasó? Le cumplió. Hoy Cristo es ese rey, ese Mesías prometido y anunciado a David. Pero también yo quiero decirle algo más a usted. ¿Sabía que el Señor hizo una promesa en la antigüedad, la cual la ha cumplido con nosotros? Si usted ha creído realmente en Cristo y su vida le pertenece a Cristo, esa promesa la ha cumplido en usted. Escúchela. Primero escúchela, después le digo cuál es el texto, aunque es un texto muy conocido. Yo creo que usted podría también ubicarlo fácilmente. Pero escuche la promesa. Y de antemano le digo, esta promesa de la cual voy a leer en este momento, une toda la escritura. Si hay algo que la escritura plantea como una promesa de principio a fin, es esta. Obviamente dicha de diferentes maneras, pero escúchela. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos te conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Es usted un cumplimiento de esa promesa? ¿Usted ha vivido y ha recibido el cumplimiento de esa promesa en su vida? Si usted lo duda es porque no ha creído en Cristo. Si usted lo duda es porque no conoce la obra de Cristo y el mensaje del evangelio de Cristo. Pero si lo conoce, sabe que esta promesa se ha cumplido en usted. Así que entonces, como lo dice el escritor de Hebreos, fiel es el que prometió. Permanece fiel en los momentos de adversidad, porque el que ha prometido estar contigo y acompañarte y llevarte hasta el fin y que tú le conozcas completamente tal como es Él a través de toda la eternidad, es fiel y no falla y no es mentiroso. Ese es el Dios que se presenta en las Escrituras. Así que entonces, ¿cuál es esa segunda acción para nosotros realizar? Mantengámonos firmes. Aunque otros se burlen de la fe de los cristianos, aunque otros las cuestionen, aunque otros no quieran compartir su propia fe, manténgase firme en lo que ha creído, en la profesión de su esperanza, dice el escritor de Hebreos. Y veamos la última, la tercera acción a la que nos llama el escritor de Hebreos, versículos 24 y 25. Dice el texto: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y aquí viene entonces la acción, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay algunos que en su vida cristiana lo que muestran es algo como esto. Hoy, domingo, ya fui y estuve en el culto de la iglesia. Por lo tanto, el próximo domingo ya no debo estar, porque cumplí, porque me presenté delante de Dios y rendí adoración. Así que el próximo domingo puede ser ya un día para mí, para hacer mis cosas, para hacer lo que a mí me gusta, para descansar o para mercar o para estar con la familia o para estar con cualquier otra situación o atendiendo cualquier otra necesidad.
Eso piensan algunos. Pero cuando vamos al texto de Hebreos, de una manera práctica, el escritor de Hebreos, ¿qué nos dice? Nos dice algo que usted y yo necesitamos todo el tiempo. No negociar con Dios y decir, hoy ya lo hice, dentro de 8 días ya no tengo por qué hacerlo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Hay algunos que tienen esa costumbre? Sí, algunos tienen esa costumbre. Hoy sí, el próximo domingo no. Pero tú y yo necesitamos cada día y mucho más, cada domingo necesitamos del Señor. ¿Y por qué lo necesitamos? Y más que eso, ¿por qué necesitamos de la iglesia en ese caminar con el Señor? El mismo escritor de Hebreos nos va a decir por qué. Así que volvamos al versículo 24. Nos dice, nosotros necesitamos de la iglesia y de estarnos reuniendo con ella, porque es en la iglesia donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Qué encuentra usted por fuera? ¿Qué encuentra usted con la persona que no es creyente? ¿Lo estimulan a usted a hacer las cosas correctas para honrar a Dios? ¿O lo estimulan a usted en los pensamientos de doble sentido? ¿O lo estimulan a usted a decir las palabras que van en contra de una vida de santidad? ¿O lo estimulan a usted a cometer actos que usted claramente sabe que deshonran a Dios? ¿Qué encuentra usted por fuera? Eso es lo que usted encuentra. Pero cuando usted viene a un lugar como este, usted va a encontrar que aunque no hay personas perfectas, hay personas que están estimulándolo a usted al amor y a las buenas obras, a vivir una vida que honra a Dios. Pero también el escritor de Hebreos, cuando continuamos, dice en ese versículo 25 que al estar con la iglesia somos exhortados unos a otros. Somos exhortados unos a otros. ¿Necesita usted esa exhortación? ¿Cuántas veces nosotros, por ser cabeciduros y pretender que nos las sabemos todas, que conocemos todo, tomamos decisiones que al final nos estamos lamentando? Por eso les decía hace un momento, los jóvenes hoy viven como si siempre su vida fuera como hoy. Pero los adultos saben que cometemos errores, que tomamos malas decisiones y que esas malas decisiones nos llevan a derramar lágrimas. Y como en una ocasión lo decía, si no derramamos lágrimas, perdemos tiempo. Y si no perdemos tiempo, tenemos que usar el dinero para recuperar nuestras malas decisiones. Y si no hacemos una de esas tres, hacemos las tres. Porque constantemente nosotros tomamos malas decisiones. Pero cuando estamos en la iglesia, nos animamos unos a otros a hacer lo correcto. Y el Señor usa esto para bendición de nuestras vidas. Y lo último que aparece en el texto entonces es que necesitamos de la iglesia y de congregarnos porque aquel día se acerca. Y aunque hay algunos que juegan a querer decir cuándo será el final del mundo, y esto claramente no es correcto ni bíblico, no podemos negar una verdad. Y esa verdad la hemos repetido muchas veces desde este lugar. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa y cada segundo que pasa, tú estás más cerca de tu fin. Tú y yo estamos más cerca de nuestro propio fin. Puede ser que aquel día del que habla el escritor de Hebreos se demore 100 años, 200, 500, 1000 años y tú y yo físicamente no lo veamos. Pero eso no significa que nuestra vida va a durar todo ese tiempo. Cada día, hora, minuto y segundo estás más cerca del momento en el que te encontrarás con el Creador, el Señor y el Juez. Así que entonces la pregunta es, ¿necesitas ser animado y motivado para que cuando ese día llegue estés en las mejores condiciones? ¿Puedes presentarte de la mejor manera delante de Dios? Lo necesitas. Yo lo necesito. Y por eso necesito que ustedes me estimulen. Y por eso anhelo estimular a muchos para estar de la mejor manera en ese momento. Un momento que no sabemos cuándo será. Así que entonces, por eso no podemos dejar de congregarnos. No debemos dejar de estar en la iglesia. Necesitamos ser estimulados al amor a las buenas obras y a la exhortación, mucho más cuando aquel día se acerca.
Esto es entonces lo que el escritor de Hebreos nos dice que hagamos prácticamente. El ánimo y la invitación es a que usted y yo lo hagamos. No enfrentemos la realidad de nuestra vida creyéndonos que somos capaces de vivirla y de salir ilesos. Necesitamos de Cristo. Por lo tanto, no te rindas, persevera. Por lo tanto, no te rindas, sigue adelante en ese caminar con Cristo de la manera como Hebreos nos lo ha dicho. Les invito a que oremos en esta mañana teniendo esto y recordándolo en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre Celestial, damos gracias, Señor, a ti por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Damos gracias, Señor, porque hoy tenemos un sinnúmero de motivaciones que nos permiten presentarnos delante de ti con el gozo y la alegría de saber, Señor, que tú nos oyes, que tú usas, Señor, tu espíritu para transformarnos y que tú estás atento a cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por esto. Pero no significa que porque estas cosas están allí, por arte de magia, nuestras vidas cristianas perseverarán. Por arte de magia, nuestras vidas cristianas permanecerán firmes. Señor, es necesario que cada uno de nosotros atentamente tomemos nota de lo que el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu, nos dice. Es necesario que nos acerquemos. Es necesario, Señor, que nosotros compartamos con la iglesia. Y es necesario, Padre Celestial, que nosotros nos mantengamos firmes en ese llamado que tú nos has hecho. De esa manera, Señor, un día te podremos estar mirando cara a cara y un día nos estaremos gozando, Señor, en tu presencia. Pero no podemos desmayar, no podemos resbalar, no podemos caernos. Lo que debemos hacer es perseverar. Señor, danos la fuerza para esto, para mantenernos firmes y seguir colocando nuestra mirada en ti. Gloria y honra, Señor, sean dadas a tu nombre y por tu palabra para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.